Abriendo sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18. Amén, ¿tienen todos? Dice, mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ahora ayúdenme a orar un poquito. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, por este culto hermoso, Señor, por esta mañana hermosa que nos das para celebrar este Día de los Jóvenes, Señor. Te queremos pedir en el nombre de tu Hijo Jesús que nos hables en esta mañana, que tu palabra hable a nuestro corazón, Señor, a nuestra mente, y que podamos salir renovados, Señor, que podamos salir desafiados de este lugar, conociéndote un poco más. Guía mis labios, mi mente, Señor, para poder transmitir con claridad lo que tú me has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero hablarles de un cambio de vida. Amén. De un cambio de vida que hizo el Señor en la Biblia y con el cual yo me identifico mucho, como joven y como persona, por mi personalidad, por mi temperamento. ¿Cuántos saben que Jesús cambia la vida de las personas? Y a veces sabemos que el Señor es un Dios de procesos. Amén. Cuando el Señor se empecina con una persona y lo llama y le habla y lo comisiona o simplemente llega a nuestra vida, Él va a seguir hasta el final procesando nuestra vida para hacernos a su imagen. Amén. A veces nosotros queremos que las cosas salgan ya, llegamos a la iglesia y a veces queremos parecernos a tal o cual que ya tiene 10 años en el camino del Señor. Y a veces las otras personas que ven a los que recién llegan también quieren que ellos crezcan. Con mucho amor, con mucha, ¿no? En el amor del Señor queremos que crezcan, pero Dios es un Dios de procesos. Pero a veces nos olvidamos de eso. Y quiero hablarles de un proceso, del proceso de un hombre en la Biblia, y ese hombre es Pedro. Pedro era un pescador. Yo traje acá, como tenemos poco tiempo, traje algunas cosas. Le voy a copiar a la pastora que a veces usa objetos. Traje este pescado. Es un pescador porque ya está fuera del agua. Pero está vivo, ¿está? Así que, sí, parece un salmón. Gracias, pastora, porque pensé que me había quedado feo. Entonces, Pedro era un pescador. Saben que en la cultura del tiempo bíblico en Israel, cuando eras joven tenías redondeando para tu futuro, para pensar en tu futuro, dos posibilidades. O ejercías el oficio familiar, que ya traían tus padres, tus abuelos, ¿no? O ibas a estudiar, o te dedicabas a estudiar la palabra de Dios. El caso de Pedro era el oficio familiar. No todos, es más, en Israel, la posibilidad de ir a estudiar, yo tengo acá escrito el Bet Midrash. ¿Está bien, Dinora? Está en hebreo, yo no tengo idea de hebreo, pero el Bet Midrash era como la universidad en los tiempos de Jesús. Los padres se encargaban de enseñarle a todos los padres, ya sea ricos, pobres, se encargaban de enseñarle la palabra, el Antiguo Testamento que tenían en ese entonces, a sus hijos, hasta más o menos la edad de 12, 13 años. Después de eso ya, si no tenían los recursos para mantener a esos hijos, para darles de comer, para darles sustento, y que ellos fueran al Bet Midrash a estudiar con un rabino, para luego poder convertirse en maestros, integrar los fariseos, lo que sea, tenían que ejercer el oficio familiar. Este es el caso de Pedro. Una familia humilde, de oficio pescadores, y Pedro ahí navegando las aguas con su hermano, y Jesús lo encuentra. En aquel tiempo también es curioso saber que los rabinos cuando eras joven y querías ir a estudiar al Bet Midrash, que era algo como distinguido, era como ahora, no sé, estudiar en una facultad privada. Era algo muy distinguido que no muchos podían. Entonces,
cuando querías ir al Bet Midrash, tenías que ir y tenías que aplicar para entrar ahí. Vos tenías que decidir con qué rabino querías estudiar. Había de los más destacados y había no tan afamados. Entonces vos tenías que elegir, más o menos, cuál querías estudiar, y tenías que ir y ellos te tenían que aprobar. No era tan fácil tampoco. Pero Jesús hace esto también un poco diferente, porque Él va hacia ellos y los elige directamente. Cuando llega a la vida de Pedro, Jesús le dice, sígueme y te haré, como dice acá, pescador de hombres. Ya no de estos, así, sino de hombres. Y le dije que quería hablarles de un cambio de vida, porque para Pedro, que venga un rabino y le diga, sígueme, para nosotros lo leemos ahora así, tipo lo lees a la carrera en la Biblia y no te das cuenta mucho si no estudias un poco cómo era en esa época. Pero para él, en ese momento que Jesús lo llamara, era algo súper importante, súper, digamos, impactante. Para él iba a significar que tenía que dejar su oficio, tenía que dejar de trabajar de eso. Ahora iba a ir con su maestro, iba a dedicar todo ese tiempo que estuviera con Jesús para poder parecerse a Él. Y bueno, iban a vivir de lo que las sinagogas o de las personas que sirvieran al ministerio de Jesús les aportaran para que ellos siguieran predicando y estudiando el mensaje. Entonces iba a cambiar todo para Él. Iba a pasar de ser de esa posición en desventaja, digamos, o humilde, a ser alguien distinguido, a ser alguien con un propósito mayor en la vida. Cuando Jesús lo llama, le cambia la vida. Le da otras expectativas, le da otro valor. A Jesús decirle a Pedro, sígueme, implícitamente le está diciendo, yo creo que vos podés transformarte en alguien como yo. Yo creo que vos tenés el potencial para ser como yo, para seguirme. ¿Se imaginan? Que el Señor te diga eso. Bueno, el Señor de hecho nos llama a todos. Pero en ese entonces tenía esa connotación, era mucho más, esa palabra sígueme, que te la dijeran, no se daba eso. Y eran pocos los privilegiados que podían estudiar con un maestro. Entonces, bueno, Jesús sabemos que empieza su ministerio y Pedro lo acompaña durante esos 3 años y medio. Y bueno, y Pedro vive un montón de cosas, ¿no? Milagros, caminó sobre las aguas. Incluso podemos saber por la Biblia que Pedro llegó a ser uno de los amigos más íntimos de Jesús. Porque acuérdense, por ejemplo, en el momento de la transfiguración, que Jesús elige solamente a 3 personas de los discípulos para ir a ese lugar, que eran Santiago, Juan y Pedro. Así que por esas cosas y otras cosas también que aparecen en la Biblia, sabemos que Pedro no solamente era un seguidor de Jesús, sino que también era alguien que estaba siempre cercano. Llegó a ser su amigo. Así que Jesús le cambia la vida, Jesús se convierte en su amigo, Jesús lo saca del oficio familiar, lo pone en otra posición, lo pone con otra expectativa, le da otro valor. Ya Pedro, las personas cuando lo veían, ya no iban a ver ese pescador, ya no iban a ver ese futuro, que ya sabemos, si no pudiste estudiar y tus padres son pescadores, vas a ser pescador. Y saben que el valor, por lo menos creo mucho más para los varones que para las mujeres, o en aquel tiempo, el valor que una persona tenía o la importancia que tenía dentro de la sociedad se daba en los varones en lo que se dedicaban, y para las mujeres si tenían hijos y los criaban bien. Ahora la cosa ha cambiado. En nuestros tiempos ya la mujer también estudia, también trabaja, también alcanza sus metas, sus carreras, su todo. Pero también en nuestros días el valor que nosotros a veces sentimos de nosotros mismos está dado por todas estas cosas. Depende a veces de lo que nos inculcaron nuestros padres, de lo que, por ejemplo, en mi caso, mi padre trabaja en el campo, es alambrador. Y el oficio de mi familia por parte de padres siempre fue el alambrado. Entonces, él me dijo, negro, mirá, si vos querés ser algo diferente a esto, él me llevaba para el campo, a las vacaciones íbamos y trabajábamos y yo lo ayudaba, ¿no?
¿Viste lo que es esto? Dice, vos querés ser algo diferente, vos tenés que estudiar, dice, tenés que esforzarte. No hagas como yo. Entonces ahí mi padre me ayudó y me mandó al liceo, después me ayudó para venirme a Montevideo a estudiar. Después abandoné como 5 carreras, pero... Lo que quiero decir es que hoy en día también el valor de nosotros, que a veces sentimos de nosotros mismos y cómo pensamos de nosotros mismos, está dado por esas cosas. ¿Qué carrera estudiaste? ¿A qué te vas a dedicar? Si sos ingeniero, sos más que si sos enfermero. Si sos enfermero, sos más que si sos un pistero en una estación de servicio. Si sos, no sé. Y parece que esto que pasaba en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús, también pasa ahora. Y tenemos cada vez más estrés en nuestra sociedad. Y ahora con lo que está pasando con la educación y el coronavirus, más. Yo ya terminé mis estudios, gracias a Dios. La UTU ya terminé. Este año no estudié, el año pasado estudié hasta mitad de año. Pero empatizo con los que están estudiando en estos momentos, porque están preocupados por cuándo van a terminar la carrera, cuándo van a reanudar las clases, si van a terminar, si no, qué va a pasar. Hay toda una incertidumbre que genera estrés. Pero ese estrés de saber qué voy a hacer, de saber a qué me voy a dedicar, si me va a ir bien, si no, si será lo mío, si ese estrés de, bueno, si no llego a poder lograr tener una familia, porque algunos sueñan con tener familia, algunos están solteros, algunos están pensando, y se van volviendo más grandes, capaz, y empieza con ese estrés, y piensan, y pensamos, y tenemos instalado de que nuestro valor como persona viene de las cosas que logremos. Y Pedro en ese momento, cuando Jesús lo llama, le cambia el valor. En su mente, le cambia totalmente la vida. Y Pedro pasa a ser un discípulo de Jesús, un discípulo de su maestro, y sabemos por la Biblia que Jesús alcanzó a ser muy famoso en toda la región y en toda Asia por todas las cosas que Jesús hacía. Así que no era un seguidor de un rabino cualquiera, era seguidor de un maestro muy distinguido, muy famoso, controversial, sí, pero muy famoso. Ahora, todo esto llega a un punto de quiebre y lo vamos a leer en Mateo 26, 69, cuando arrestan a Jesús. Cuando vienen a arrestarlo, Judas lo vende. Judas estaba re enojado, re caliente porque vino una mujer con un perfume de nardo puro y se lo tiró en los pies y Judas dijo, pero eso se podría haber vendido y dado a los pobres. Mentira, porque la Biblia dice que Judas metía la mano a la lata. Era el tesorero del grupo, era el tesorero de los 12. Y como él sustraía, no le servía que Jesús se derramara ese perfume y fuera para el Señor. No le importaba al Señor, le importaba la plata. Entonces lo vendió. Después de eso dice, ya no voy más con este Jesús. Y fue y le dijo a los principales sacerdotes, ¿cuánto me dan por él? 30 piezas de plata. Cuando lo arrestan a Jesús, vamos a leer ahí si ya tienen, Mateo 26, 69, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Para los que no saben, Jesús le había dicho a Pedro, le había dicho a los discípulos primero que esa noche, cuando lo apresaran, ellos iban a ser dispersados, lo iban a dejar solo. Él les dijo, ustedes me van a dejar solo. Y Pedro con su frenesí y con su personalidad sanguínea, ¿cuántos sanguíneos hay acá? Así, explosivo, pum, así, reactivos. ¿Sí? Personas que reaccionan rápido, a veces bien y a veces mal. Pedro dice, yo nunca te negaré, si tengo que ir a la muerte contigo, iré. Y ahí Jesús, porque Jesús también estaba en los últimos momentos y me imagino que capaz que en ese momento tampoco estaba con mucha paciencia, le dijo las cosas de frente. Mira Pedro, no solamente te vas a dispersar igual que los otros, sino que vos me vas a negar 3 veces y antes que cante el gallo. Como para que le quede claro. Y lo arrestan a Jesús y vamos a leer ahí, dice, mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra
y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Todo el valor que Pedro había cobrado como persona, todo eso que él se sentía valioso, que él sentía, bueno, Jesús le había cambiado la vida, Jesús lo había llamado, se había convertido en su amigo íntimo. Jesús, cuando tenía que ir a la transfiguración, lo llevaba a él. Jesús, cuando tenía que ir a una junta importante, lo llevaba a él. Cuando Jesús hacía las reuniones para partir el pan, uno de los que estaba más cerca era Pedro. Era uno de los íntimos y lo negó. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te sentirías si tu mejor amigo declara públicamente que no te conoce? ¿Cómo te sentirías? ¿Seguirías siendo su amigo? ¿Seguiría esa relación? ¿Cómo seguiría? ¿Cómo puedes seguir después de eso? Lo traicionó, lo negó, lo defraudó. Se siente mal, eso se siente mal. ¿Cuánto? Yo he sido defraudado por personas. Yo sé que pasa en la vida y muchos de ustedes quizás también. Es doloroso, es feo, se siente muy mal. Es muy difícil después restaurar una relación cuando pasa algo así. Que tu mejor amigo diga que no te conoce, que no tiene nada que ver contigo, era tu mejor amigo. Esa confianza que se había construido de una forma linda, que llevó tiempo construirla, se rompió de un momento a otro. Y no va más, y no va más. Así que eso hirió directamente el corazón de Pedro en ese momento, y todo lo que él había cambiado para bien en su vida, todo lo que antes decían: mira, el pescador nunca va a ser nadie, porque a veces esas palabras cuando nos dicen, cuando somos jóvenes, cuando somos chicos, y nos dicen: vos, ¿qué vas a lograr? Si tu padre es alambrador, si tu padre es pescador, ¿vos qué vas a lograr si en la escuela te iba mal? Esas palabras a veces las escuchamos y las creemos, porque si nadie nos dice lo contrario, vamos a creer eso y vamos por la vida así. Y Pedro tenía esa estigma del pescador y Jesús se la cambió. Ahora todo eso se desmoronó, ya no va más. Ya no es ni el amigo, ni el discípulo, ni el alumno, ni nada. Dice, vamos a leer ahí cuando lo niega. Estábamos leyendo donde cantó el gallo, ¿verdad? Ayúdenme. Bueno, me lo sé de memoria igual. Cuando dice que lo niega la tercera vez, dice que Pedro llora, ¿cómo? Amargamente. Y después de eso, Jesús resucita, le dice a los discípulos que se queden en Jerusalén, que Él va a mandar el Espíritu Santo. ¿Y se acuerdan cuando van las jóvenes a la tumba y encuentran a un ángel sentado dice que estaba en la punta de no sé si era una cama o qué, donde ponían el cuerpo de Jesús, que ahí estaba el ángel y dice: ustedes buscan a Jesús que ha resucitado. Ahora vayan, dice, y avísenle a los discípulos y a Pedro que se queden en Jerusalén y que el Señor ha resucitado, ¿no? Díganle a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué los separa? Esta relación se había roto, pero mal. Esa traición, Jesús sabemos que lo perdona, ¿no? Pero para Pedro eso fue el cumplimiento de esas palabras que le habían dicho cuando él era joven: vos nunca vas a ser nadie, vos no lo vas a lograr, vos vas a ser pescador. Y Pedro lo que hace después de traicionar a Jesús, se va a pescar. Lo que hizo toda la vida. Lo que hizo toda la vida, lo que
le dijeron, le marcaron, le dijeron, vos vas a ser un pescador, porque no podés ir a la Bet Midrash, así que ya sabés cuál va a ser tu vida. Y Pedro, resignado, destrozado, decepcionado de sí mismo, se va, le fallé a Dios, no sirvo para esto, me voy a pescar. Y dice, y bueno, y ahora los invito a leer, ahora sí, en Juan 21, vamos a leer lo que pasa cuando Pedro está ahí pescando y Jesús lo va a buscar. Le decía que Dios es un Dios de procesos. Y a veces, en esos procesos en que Dios nos pone, cuando estamos caminando con Jesús, hay momentos como este, hay momentos donde perdemos nuestro valor, hay momentos donde nos sentimos que el llamado que Dios nos hizo en principio no se va a cumplir, que a lo mejor me confundí, que a lo mejor Jesús me dijo que yo era una persona valiosa, bueno, que murió por mí, pero ahora en esta situación donde estoy no me siento así, no me siento valioso. Al contrario, siento que no valgo nada. Es más, hay veces en nuestra vida que parece que tenemos todo a nuestro alrededor, todo ordenadito. Tengo mi familia, tengo mis hijos, están estudiando, tengo un trabajo estable, pero nos sentimos como que... Por eso les decía que el valor que la sociedad nos da hoy en día, o que nos marca, como en aquel momento y ahora, no es el valor que Dios nos ve, no es el valor. Entonces mi pregunta para vos hoy es, ¿vos te sentís valioso hoy? 13 de septiembre del 2020. ¿Te sentís valioso? Vamos a leer ahí en Juan 21. Dice, más tarde Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Me voy a pescar, lo que siempre dice. Total, yo no sirvo para otra cosa. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Porque Pedro, a pesar de ser una persona así explosiva y todo, con ese carácter fuerte que él tenía, sus compañeros lo seguían. Dice, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús se apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él le dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ahora, yo necesito un voluntario ahora, porque yo traje acá para tipificar, para que se entienda la idea más rápido y ya para ir terminando después, un voluntario que pase acá y que haga de Jesús. Rápido, 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 que no tenemos tiempo. Ahí va, vení Adrián. Y después te llevas el pescado de recuerdo, ¿está? Vos tenés que ser Jesús y yo soy Pedro, ¿está? Yo estoy en la barca y vos me esperás ahí. Mirá, sentate así, mirá. Pero allá, mirá, que la gente te vea, ahí al lado del parlante. Ahí está. Sentate ahí y vos me estás preparando el desayuno, ¿está? Porque en aquel tiempo desayunaban bien. ¿Está? Yo estoy en la barca, estoy
estoy desnudo porque estoy re quemado, porque no sirvo para nada y ya ni me cuido de mi atuendo, porque cuando estamos desanimados y cuando sentimos que no tenemos valor para nada, ni siquiera nos arreglamos, ni siquiera nos peinamos, ni siquiera nos bañamos. Nadie dice amén. Entonces, ni siquiera compramos ropa. Bueno, en los cumpleaños, si me regalan, me cambio ropa, si no, no, porque estás desanimado. Para vos no tenés valor, ¿para qué vas a invertir en vos? Entonces yo estoy sin ropa, estoy trabajando ahí, no me importa si cruza alguien por la orilla y me ve. Estoy desnudo, ¿está, Adrián? No te lo imagines. Entonces, veo que estás ahí, que me dicen, es el Señor, entonces me pongo la ropa rápido y me tiro al agua. Ridículo, porque para tirarme al agua siempre me saco cosas, no me pongo. Bueno, Pedro se pone la ropa y se tira. ¿Está? Y me siento acá. ¿Se da cuenta que? Está, y vos me estás preparando ahí el desayuno. Eso. Tiene práctica. Bueno, en su casa hay grandes cocineros. Bueno. Y vos me estás preparando el desayuno ahí. Y por mi cabeza pasan un montón de cosas. Porque yo te fallé, yo te negué. A vos te arrestaron y yo dije que no te conocía. Eras mi mejor amigo y yo dije que no, que ni sabía quién eras. Así que yo estoy destrozado por dentro y lo primero que pienso que vos me vas a hacer es tirarme ese sartén por la cabeza. O recriminarme todo lo que me habías cambiado en mi vida, que me habías llamado, que me habías cambiado el propósito, que me dijiste que yo valía y hasta yo pensé que podía ser alguien valioso y alguien importante, pero te fallé. Así que Jesús solamente le hace a Pedro una pregunta y usa 2 palabras. Solo 2 palabras. Y como le dije al principio, Jesús es alguien que cambia la vida de las personas. Y no necesita mucho para hacerlo, porque Él es Dios. Y Él me dice 2 palabras, me pregunta. ¿Me amas? Y yo estoy pensando en otras cosas, ¿no? Porque yo le fallé. No me espero que Él me pregunte eso. Capaz que yo me espero que Él me pregunte, ¿ya te olvidaste de cómo te saqué? ¿No te acordás de los milagros? ¿O me negaste 3 veces? Sos un porfiado, sos un terco, no te dije que lo ibas a hacer. Yo sabía que ibas a fallar. Yo estaría esperando que me diga todo eso. Pero Él me pregunta si lo amo. Y Jesús le dice, y yo le digo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y ahora vos me preguntás de vuelta lo mismo. ¿Me amas? Y ahí yo sigo pensando un poco en las cosas, ¿no? Pero si yo no valgo nada, ¿por qué venís acá y me haces desayuno? ¿Por qué me hiciste el mismo milagro que cuando me llamaste? Porque le repitió el milagro. Ustedes se dieron cuenta que cuando Jesús llamó a Pedro, le multiplicó la pesca. Y ahora lo viene a buscar y le hace el mismo milagro. Entonces Jesús, cuando te sentís que no tenés valor, que le fallaste a Dios, Él viene de vuelta. Y hace milagros y hace cosas parecidas para que no te olvides que Él todavía te ama. Y Él lo único que te pregunta es, ¿me amas? Y ahí Pedro rompe y dice, tú lo sabes todo, Señor. Vos lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Muchas gracias, Adrián. Un aplauso para Adrián. Llévate el pescado, llévate el pez, tomá. 2 palabras usa el Señor con Pedro y le devuelve el propósito. El milagro en ese momento ya no vale nada para Pedro. Ver cosas extraordinarias, que la gente lo aplauda, que la gente abra los caminos cuando vienen ellos, porque que les tiren ramas cuando van a entrar a Jerusalén y que entre Jesús con la pompa y Él ahí, ya no le importa. En ese momento Pedro esperaba que Jesús le recriminara, que le tirara el sartén por la cabeza. Pero le dice 2 palabras, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? ¿Me tenés cariño todavía? Perdimos el cariño, Pedro. ¿Te acordás todo lo que hicimos? Yo te vengo a buscar porque... Sí, pero yo te fallé. Yo no valgo nada.
apacienta mis corderos. ¿Qué haces pescando acá? Yo te dije que íbamos a ser pescadores de hombres. ¿Qué haces con los pescados? Pescado acá, sí, desayunamos y todo, pero apacienta mis corderos. Jesús lo viene a buscar, otra vez le hace el mismo milagro y le devuelve su propósito. Así que el valor de Pedro ahora ya no le importa, ¿saben? No le importa si es pescador, ya no le importa si cuando salgan, si sale ahora de gira con los discípulos después que Jesús ascienda. No le importa si le van a dar mucho en la sinagoga o si le van a dar poco. Ella sabe que Jesús solamente le pregunta si él lo ama. Es el único requisito que le pide para devolverle, restaurar la relación. ¿Todavía me querés? Así que este mensaje capaz que no es para todos. Este mensaje no es para aquellos, que se sienten fuertes o que están bien con Dios o que dicen, yo no necesito a Dios. Yo soy fuerte, yo no necesito a Dios. Este mensaje no es para esas personas. Este mensaje es para personas débiles, para personas frágiles, para personas sentimentales, que a veces estamos arriba y a veces estamos allá abajo. Que a veces parece que tenemos valor, pero capaz que hoy en día te sentís que no vales nada, que no vas a poder. Bueno, este mensaje es para vos. Jesús te dice, ¿me amás? ¿Todavía sentís cariño por mí?